y el Metro de Madrid, la nueva huelga en el Metro de Madrid, que también la sufrimos. Tarde de tráfico denso hoy en la capital, en las carreteras de Madrid, de la comunidad autónoma. A las 5:30 de la tarde los trabajadores del metro han parado, piden un día libre más al año, piden que los contratos parciales se conviertan en contratos indefinidos a tiempo total. Su huelga coincide con la visita del Comité Olímpico Internacional. El olimpismo no está por encima de los derechos de los trabajadores. Es una irresponsabilidad más que teniendo todos los días del año para poder manifestar discrepancias en torno a una negociación de un convenio colectivo puntual, hayan elegido estos días. Era el momento de hacer una huelga, están justificadas sus demandas. En un minuto escuchamos a unos y otros, a representantes de la dirección de la empresa y a los sindicatos de Metro de Madrid. También tendrán voz los consumidores, por supuesto, ustedes, y miraremos esa huelga desde la óptica de la Constitución. Les trasladaremos sus preguntas a nuestros invitados, los comentarios que quieran hacernos. Otro protagonista, Oriol Pujol, el delfín, el hereu del que fue presidente de la Generalitat, el hombre fuerte en Convergencia y Unió, imputado por tráfico de influencias, se va, pero no se va. Voy a delegar todas mis funciones como secretario general de Convergencia Democrática de Cataluña en las personas del actual secretario de Organización, Josep Rull, y el vicesecretario de Coordinación Institucional, Lluís Coromines. Y es en un planteamiento de normalidad y con el afán de que pueda ser todo reversible, emplazando a la justicia que actúe con la máxima celeridad. Dimisión reversible. Vamos a hablar de ello con un político que fue, o que lo es todavía, Percival Manglano, ex consejero de Economía de Madrid. Este miércoles, en unas horas, va a presentar su primer libro, Pisando charcos. Los charcos que, les guste o no, según él, tendrán que pisar los políticos. Y no olvidamos nuestro dinero. ¿Corren peligro los depósitos bancarios en Europa? Abstentions. 19. En Chipre sí, Europa impuso una tasa sobre los depósitos bancarios. Los ciudadanos no pueden disponer de sus ahorros. Hoy el Parlamento chipriota ha rechazado la imposición de la troika a cambio del rescate. Pero el corralito está ya en marcha, los chipriotas no pueden disponer de sus ahorros, los cajeros no dan dinero, los bancos están cerrados. Habrá impuestos sobre los depósitos también aquí en España, lo ha anunciado Cristóbal Montoro, y hablaremos de ello. Hablaremos también de la decisión de David Cameron. El premier británico ha enviado 1 millón de euros a los militares y funcionarios del Reino Unido en Chipre. El primer corralito en la Europa del euro. ¿Corren peligro nuestros ahorros? Estarán aquí en Kilómetro Cero para responder a esa pregunta Rubén Manso, Juan Antonio Maroto, Miguel Ángel Benedicto y Víctor Álvaro González. Va a permitir generar 300.000 puestos de trabajo, que va a traer inversión extranjera, que genera un espíritu de españolidad, un espíritu de defender a tu país en algo en el que todos creemos. Es lo que está en juego, muchos puestos de trabajo, mucho dinero. Las Olimpiadas son siempre mucho más que unas Olimpiadas y más del 80% de los ciudadanos respalda el proyecto. Es el resultado de la encuesta que hoy ha encargado el Comité Olímpico. El domingo aterrizaron en Madrid sus examinadores. Les recibió el Príncipe de Asturias. Hoy, en su segunda jornada de trabajo, han examinado el proyecto financiero. Por la tarde, la visita a las sedes. La mayoría están ya construidas. En la capital, tráfico denso. Son algunos, muchos, los que han decidido llevar el coche al trabajo. A partir de las 5:30 comenzaba una nueva huelga en el Metro de Madrid. El transporte público es un elemento fundamental de la candidatura olímpica. ¿Por qué hoy? ¿Por qué se ha elegido este momento para hacer una huelga? ¿Han convocado los sindicatos el paro precisamente porque el COI estaba aquí o no? ¿Puede tener algún impacto sobre la calificación de Madrid? El olimpismo no está por encima de los derechos de los trabajadores, ni antes ni ahora. Yo creo que es una grave irresponsabilidad por parte de los sindicatos tratar de torpedear un proyecto que creo que quieren todos los madrileños y toda España. Allá ellos. Como son derechos que están por encima de todo, yo no creo que ni al COI ni a nadie
esté en contra de que alguien ejerza sus derechos civiles y políticos. Por parte de los sindicatos es una irresponsabilidad más que, teniendo todos los días del año para poder manifestar discrepancias en torno a una negociación de un convenio colectivo puntual, hayan elegido estos días. ¿Por qué hoy? ¿Por qué no hace 15 días? ¿O por qué no dentro de una semana? Ignacio Arribas es portavoz de Comisiones Obreras en Metro de Madrid. ¿Por qué hoy, Ignacio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues no es porque hoy, es que llevamos con paros desde el día 17 de septiembre. Paros que han continuado en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ante una reclamación. Primero fue porque se nos quitó la 14ª parte del salario como aplicación del Real Decreto 20-2012, y ahora es porque la propuesta que tiene la dirección de la empresa es reducción de un 10% del salario o su traslación a empleos. Y la verdad es que no estamos de acuerdo con esa fórmula y queremos aportar alguna más para poder sufragar esta deuda que tiene Metro de unos 30 millones de euros. Ignacio González Velayos es consejero delegado de Metro de Madrid. ¿Por qué hoy? Ignacio, buenas noches. Pues es incomprensible y es una irresponsabilidad que justo cuando nos está visitando la delegación del COI se convoquen unos paros que, como bien ha dicho el representante de Comisiones Obreras, se podían haber celebrado y se han venido celebrando en otras fechas, y desde luego en un momento en el que la ciudadanía está esperanzada que Madrid sea la ciudad olímpica en el 2020, se convoquen estos paros. Antonio López, portavoz de la CECU, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios. ¿A usted le parece bien? De Madrid. ¿A usted le parece bien, buenas noches, que coincida esa huelga con la visita del COI? Es que para nosotros los usuarios, cualquier día que se haga huelga, las consecuencias de esa huelga nos da igual, salvo en épocas muy señaladas, por ejemplo en Nochevieja, Nochebuena, que hay muchísimo tráfico, que ahí es mucho peor. Salvo esas fechas, a nosotros, a los usuarios, el perjuicio es el mismo. Isabel Álvarez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas. Buenas noches. Buenas noches. Desde la óptica del derecho. Bueno, desde la óptica del derecho, el ejercicio de los derechos fundamentales pueden ser ejercidos en cualquier momento que el titular de esos derechos considere que es oportuno su ejercicio, y ciertamente ponderando además de una manera razonable y proporcional al daño que se puede causar en función de las demandas que se quieran solicitar, con lo cual el ejercicio de un derecho es libre, eso señala nuestra Constitución. Probablemente ahí está la clave, en lo de proporcional. Sobre eso vamos a hablar en los próximos minutos. Sergio Muñoz, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Tenemos alguna pregunta ya de nuestros espectadores? Pues algunas nos han ido avanzando. Jung, por ejemplo, en Twitter nos pregunta que por qué no tratamos Madrid 2020. Los Juegos Olímpicos generarían 83.000 puestos de trabajo y atraerían a unos 800.000 turistas más a España, Ana. Recuérdanos, Sergio, ¿por qué canales se pueden poner en contacto nuestros espectadores? Pues Twitter, como ha hecho nuestro espectador que nos ha enviado esta pregunta, es una de las formas que tienen para ponerse en contacto con nosotros, para darnos su opinión o bien para plantear preguntas a nuestros invitados y pues planteárselas también a ellos aquí en directo para que les respondan a ustedes. El Twitter nos pueden seguir en @KM0Telemadrid, el hashtag, la etiqueta para opinar, como el de todos los martes, #KM0TM. También pueden hacerlo a través de Facebook, nuestro usuario es el mismo, KM0Telemadrid, pinchan en me gusta y ya pueden dejarnos sus comentarios al hilo de cada tema que vamos poniendo durante el programa. Y la tercera forma, el correo electrónico @0, el 0 con número, @telemadrid.es. Son las tres formas, como digo, pues de dar sus opiniones o también plantear preguntas a nuestros invitados. Ana. Pues esperamos esas preguntas. Tienen ustedes la palabra y les recuerdo la pregunta que nos ha hecho ese espectador. Hablen ustedes del proyecto olímpico. ¿Puede afectar esta huelga que seguirá mañana cuando siguen visitando las sedes al proyecto olímpico? Ignacio. Yo creo que podría afectar, pero yo creo que la delegación del Comité Olímpico Internacional están ya acostumbrados a que exista este tipo de manifestaciones, este tipo de paros. Pero lo que hay que decir es que si no nos dan los Juegos Olímpicos pueden ser por muchas razones, pero una de las razones puede ser esta convocatoria de paro. Por tanto, yo creo que es una auténtica irresponsabilidad, y yo se lo he dicho a los representantes sindicales, que yo soy un gran defensor del derecho a la huelga, como no puede ser de otra forma, y ellos lo saben, que en su momento soy un gran defensor y he sido en su momento un gran precursor por este derecho. Pero creo que perjudicar
un sueño tan importante como en estos momentos podría ser a la ciudad de Madrid, incluso a la propia nación, en el que nos falta ese impulso para poder salir de esta crisis tan importante. Yo creo que los sindicatos tendrían que haber mantenido una serie de responsabilidad y, desde luego, haber desconvocado estas huelgas que perfectamente las podían haber convocado el viernes, el sábado, el domingo o en otro momento. Pero también quiero poner de manifiesto que no solamente han querido romper este posible sueño olímpico, sino que no hay que olvidar que hace unos meses también, el día 5 de enero, quisieron la cabalgata de los Reyes Magos, donde los niños y sus padres iban a ver la cabalgata que transcurría por el centro de Madrid. También convocaron una huelga y unos paros en el metro. Y como bien ha dicho el representante sindical, llevamos ya paros, 17 paros he contado, convocatorias de paro desde el 2012. Yo creo que es un derecho inalienable, el derecho a la huelga, que nadie lo pone en duda, pero yo creo que también es un abuso ya, 17 convocatorias de paro, con el grave perjuicio también que se está desarrollando en la propia compañía y en la propia empresa, que esto también lleva a importantes pérdidas. Nosotros la verdad es que también queremos que Madrid celebre los Juegos Olímpicos de 2020, claro que lo queremos, pero también lo que queremos es que los contratos que se firman entre ambas partes, como es un convenio colectivo, se respeten por ambas partes. Sabe el consejero delegado que, además de que el año pasado ya se nos restó esa 14ª parte del salario por mor de la aplicación del Real Decreto, además ahora tenemos encima de la mesa unas propuestas que nada tienen que ver con la posibilidad de que Metro de Madrid pueda ser más rentable y pueda llegar a más ciudadanos. El problema de Metro de Madrid ha sido una caída en la demanda. La caída en la demanda viene desde el año 2008 hasta ahora. Y, como decíamos, esto se puede recuperar. ¿Cómo se puede recuperar? Se puede recuperar siendo imaginativo y haciendo que este transporte, el Metro de Madrid o cualquier transporte público, sea más barato para la ciudadanía que está en peores situaciones. Pero hábleme usted de cosas concretas. Usted me habla de imaginativo, más barato. ¿Y cuáles son sus propuestas? Nosotros lo ¿Por llamamos... qué hacen ustedes esta huelga y no hacen públicas? Miren, estas son mis propuestas imaginativas para que el metro sea más barato. Lo primero que queremos... A ver qué piensan los representantes de los consumidores. Sí, lo primero que queremos es que se cumpla el contrato que tenemos firmado entre la dirección de la empresa y que cuando se firmó el señor consejero delegado ya era consejero delegado de Metro y, por lo tanto, firmamos ese contrato, ese convenio colectivo entre ambas partes. Primero queremos que se cumpla. Se debe a los trabajadores de Metros 16,5 millones que no se van a pagar o que por lo menos por ahora no se han pagado. Además, se nos dice que hay que apretarse el cinturón y reducir un 10% o, si no, su traslación en 720 empleos. Y nosotros decimos, hay formas para poder cubrir ese déficit que tiene Metro. ¿Cuáles? Primero, desde que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid de toda la empresa Metro de Madrid, desde que dejó de estar el Ayuntamiento, Metro de Madrid, la Comunidad, perdón, no ha ingresado los 140 millones que venía aportando al presupuesto de Metro de Madrid el Ayuntamiento de Madrid. O sea, cobrar al Ayuntamiento es una de las medidas que ustedes proponen. No, yo lo que digo es que cuando uno se hace con una posesión o con una empresa, tiene que cubrir todas las deudas o tiene que cubrir satisfacer los ingresos que venían realizando la parte que tú has comprado. En este caso, la Comunidad de Madrid compró al Ayuntamiento de Madrid el 75% de las acciones. El Ayuntamiento de Madrid ponía 140 millones a los presupuestos de Metro de Madrid. Desde entonces hasta ahora no ha vuelto a ponerse 140 millones ni por el Ayuntamiento ni por la Comunidad. Si hay un déficit de O sea, que usted millones, lo que propone es destinen un porcentaje mayor del presupuesto de la Comunidad de Madrid a la empresa pública Metro de Madrid. Si te has hecho con una empresa, asume toda la responsabilidad que conlleva Déjeme esa empresa. propuesta ahí. Vamos Ignacio y... vamos a ver, ¿Por qué no aporta ese dinero la Comunidad de Madrid? ¿Cuál es la posición de la empresa? Quiero, por favor, escuchar también a los consumidores, Isabel, cuando quieras. Lo que tienen que tener claro los espectadores es que Metro de Madrid se financia por dos vías. Por el billete, por lo que compran los usuarios del metro, que prácticamente cubre el 38 y el 40% del coste del servicio, y el otro 60% lo aportan las administraciones públicas. Entonces, la propuesta del señor Arribas es subir los impuestos para que puedan hacer frente a las administraciones públicas a pagar los salarios y los gastos de personal que los sindicatos nos están reclamando.
Y yo creo que esta política de subir los impuestos es completamente desacertada, y más en la Comunidad de Madrid, cuando el criterio y el objetivo político es no incrementar los impuestos. Por lo tanto, señora Rivas, no hable de los 140 millones porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de equilibrar las cuentas de Metro, que es una empresa pública que está subvencionada con el dinero público, y el dinero público no es, como decía una ministra socialista, que no es de nadie, es de los ciudadanos que con sus impuestos sufragan el gasto público. Y por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo es, hay que hacer la empresa no rentable, sino por lo menos que sea más eficaz y más eficiente desde el punto de vista económico, reduciendo gastos. No solamente hemos hablado de los gastos de personal, señora Rivas, aquí está usted hablando solamente de los gastos de personal. Tenemos un plan de optimización de costes de reducir más de 150 millones de euros al año, y lo estamos intentando cumplir no solamente con los gastos de personal. Hemos reducido todos los gastos generales de publicidad, de relaciones públicas. La dirección se ha reducido un 43%. Hemos ahorrado 1.900.000 euros en los sueldos y salarios de los directivos. ¿Cuántos cargos públicos hay? Es una pregunta de un espectador. En Metro de Madrid. En estos momentos hay 10 directores generales frente a los 16 que había el 31 de diciembre del 2011. Y le digo que el ahorro que se ha producido en el año 2012 de los salarios de los altos cargos de Metro es 1.900.000 euros. Les hemos ofrecido a los representantes sindicales el internalizar determinados servicios que estaban desarrollándose por otras empresas, y con personal excedentario de Metro desarrollarlo nosotros. Eso conllevaría un ahorro de más de 22 millones de euros. Se lo hemos ofrecido y todavía estamos esperando que los sindicatos, las organizaciones sindicales, nos den el ok a poder poner en marcha eso. Y no hablamos, señora Rivas, de reducir los salarios el 10%, de todo el montante de los gastos de personal, es decir, los días de asuntos propios, que se tiene más que un empleado público de la Comunidad de Madrid, mientras que los funcionarios de la Comunidad de Madrid tienen 3 días de asuntos propios retribuidos, nosotros, trabajadores de Metro, tienen 6. Los anticipos que estamos dando a la adquisición de vivienda y demás. Es decir, toda la masa salida del capítulo 1, reducirlo un 10%. Y desde luego yo soy un defensor de que en estos momentos de crisis y en estos momentos en los que hay que hacer ajustes, se deben hacer ajustes a través de los salarios y no a través del empleo. Debemos de mantener el empleo de los trabajadores de Metro, y para eso es necesario reducir el capítulo 1 de los gastos de personal. Pero no hagamos demagogia, que es quitarles el 10% a los empleados de Metro. Hay otras partidas que están dentro del capítulo 1 que se puede reducir, y eso es lo que hemos pedido a los sindicatos de Metro, a que nos sentemos a negociar y llevar un acuerdo conjunto y poderlo aprobar en los próximos días. Los consumidores, íbamos a esas condiciones del convenio, y le doy la palabra a Ignacio. Nosotros realmente, después de lo que usted nos dice, ya lo sabíamos, pero estamos preocupados porque vemos que la situación es muy seria, y que una cosa tan importante para Madrid como es el metro y los transportes públicos, esto empieza al parecer a no ser viable. Lo que no se puede hacer tampoco, mire, el metro y el consorcio parece como que vive en otro sitio. En este momento hay en Madrid ya parados, me parece que son cerca de 600.000, pero ya sin prestaciones de nada, me parece que la mitad, 300.000. El consorcio con esta gente no hace absolutamente nada. Allá ellos. Si no tienen, que se lo paguen. No hace nada. El consorcio permanentemente sube las tarifas por encima de la inflación. Resultado, hay muchos usuarios que empiezan a pensar que ya no es competitivo, efectivamente, subir en los transportes públicos, y lo abandonan. Al abandonarlo, el consorcio dice: no tenemos, hay que subir más las tarifas, y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Ustedes tendrán que hacer algo más allá de subir cada año 2 y 3 veces las tarifas a los usuarios. Algo más tendrán que hacer, salvo contarnos que tienen ustedes un no sé qué déficit. Muy bien, oiga. La movilidad no ha caído en el sistema público de transporte de Madrid. Barato, rápido, eficaz y limpio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, en estos momentos, al caer la economía y al aumentar de forma tan importante el desempleo, cae la movilidad obligada. Si usted compara los datos de hace 3 años en hora punta con los que hay ahora, ha caído casi un 20%. ¿Pero no debería ser así? Pues sí, señor. Pero todos los economistas lo dicen. En estos momentos no debería ser así. Si la gente no tiene trabajo, no va a utilizar ni el metro, ni el autobús, ni el coche privado para ir a su trabajo. Si no tiene trabajo, a las 8 de la mañana... oportunidad al que no tiene trabajo para que pueda viajar en un transporte público también a un precio que él se lo pueda pagar. Si a las 8 de la mañana tienes que ir de forma obligada a trabajar, a tu empresa, a tu fábrica, y no tienes trabajo, no tienes que ir a las 8 de la mañana a coger el metro ni el autobús para ir a tu empresa. ¿Y no buscas trabajo? De hecho... ¿No buscas, no te mueves, te quedas en casa? Pero vamos a ver, vamos a ver,
ni aunque se lo regales el billete a las 8 de la mañana, la persona que no tiene trabajo no va a coger el mismo trayecto para ir a trabajar. Si no tiene trabajo, ha caído. Lo sabemos. Yo estaría muy preocupado si cae el uso del transporte público y aumenta de forma importante el uso del transporte privado, pero es que se han caído. En estos 3 años ha caído la demanda entre un 12 y un 20%, no en el metro, en el autobús, en cercanías, en todos los sistemas de transporte público. Y el privado también ha caído. ¿Creen ustedes que las tarifas no tienen la culpa de eso, de nada en absoluto? Pues mire, el metro de Madrid es uno de los metros más baratos del mundo. Con un abono transporte. Ustedes siempre hablan de quién es más barato del mundo, pero ustedes no hablan de cuáles son los salarios en el Reino Unido, cuáles son los salarios en Alemania o cuáles son los salarios aún así, comparativamente es uno de los más baratos y es uno de los mejores metros del mundo. En accesibilidad, en puntualidad, en calidad, en fiabilidad. Y es uno de los más baratos. Con el abono transporte se paga 0,60 céntimos el billete. Con el abono transporte. Y en este momento el coste está por encima del 1,5. El resto lo pagan el resto de ciudadanos con sus impuestos. Entonces habría que subir de forma exagerada los impuestos en la Comunidad de Madrid. Y hay una decisión política de no subir los impuestos, porque la forma de crear empleo, de mejorar la situación económica es no subir los impuestos. Y es una decisión política de la Comunidad de Madrid que la apoyan muchos ciudadanos, el no subir los impuestos. A mí lo que me gustaría es explicar a la ciudadanía, a todos los espectadores que nos están viendo en estos momentos, cómo se financia Metro de Madrid, porque parece ser que esto, el dinero exclusivamente viene del impuesto de los ciudadanos. Evidentemente, el ciudadano paga un 40% del precio del billete, pero además habría que saber por qué la tarifa de equilibrio, que es el coste, digamos, que paga el Consorcio Regional de Transportes a cada uno de los modos públicos, tanto privados, de gestión privada o de gestión pública, le paga una tarifa, le paga una tasa. ¿Por qué? Primero me gustaría saber, desde que la Comunidad de Madrid ha cogido el metro, la tarifa de equilibrio para metro ha caído de 1,7 a 1,28, es decir, se nos ha restado por viaje realizado 40 céntimos. ¿Y por qué? En el mismo sentido... Es decir, que lo que quiere decir es que la Comunidad de Madrid cada vez financia un menor porcentaje del billete. Pero solamente a metro. Pero solo a metro. Vale. Solo a metro. En cambio, se ha incrementado en el metro ligero este, que lo lleva una constructora, OHL, que es de gestión privada. Eso le paga el consorcio 6,60 euros por cada viaje realizado. A TFM, de la cual también parte es metro, que es Puerta de Arganda hasta Arganda del Rey, está financiado con 3,05. No entiendo por qué el Metro de Madrid, siendo el mejor metro que hay en el mundo, tiene que tener una menor financiación y en cambio sí se está financiando a los servicios privados. A ver, ¿por qué? Conteste. Vamos a ver, señora Rivas, lo que está intentando decir, la Comunidad de Madrid está aportando a Metro de Madrid la cantidad que le corresponde. Lo que señora Rivas quiere es que la Comunidad de Madrid aporte más, por tanto suba los impuestos para aumentar los gastos de personal, que es su propuesta, 30 millones de euros. Vamos a entrar en... No quiero que se suban los impuestos. Quiero que se dé facilidades a la ciudadanía para que pueda viajar, para que encuentre trabajo. Se llama la tarjeta Food, que usted conoce bien, los gastos de personal de Metro, cómo se han venido incrementando de forma exponencial a la crisis. Mientras caía la demanda, subía, sí, 30 millones esos son de los euros salarios. han subido. Bien, dejémoslo ahí. Les aseguro que van ustedes a tener de nuevo la palabra, pero como han entrado en el asunto de los salarios, yo quiero entrar en ese asunto también, en el convenio de Metro de Madrid, en lo que piden ustedes, en la situación financiera de la empresa, y les doy de nuevo la palabra. En primer lugar, opiniones en la calle, en el kilómetro cero de la Puerta del Sol. Es muy difícil porque ellos reivindican una cosa y nosotros reivindicamos otra. Lo que pasa es que bueno, hay que tomarse un poco a broma, como lo he tomado yo, pero vamos, es cosa seria. A mí me hace polvo, pero sinceramente las huelgas son necesarias. Si tienen sus derechos, pues es lógico que realicen las huelgas que crean conveniente. Pues yo creo que está muy bien hecho, en el momento oportuno. Pues si les ha tocado que lo tienen que hacer ahora, pues lo tienen que hacer. Siempre se puede buscar otro día. Ahí no estoy de acuerdo en que lo hagan, que aprovechen un acontecimiento que puede ser bueno, puede ser malo. Las huelgas me parece cuando sean correctas, pero no cuando sean desordenadas. Porque la gente tiene que trabajar y tiene que viajar y tiene que todo. Y ellos, por lo que dicen, están muy bien de sueldo y de todas esas cosas. Creo que tienen buen sueldo, ¿eh? Que hay gente que está pasando la peor. Es uno de los puestos de trabajo que más cobran y no lo hacen por hacer favor a nadie,
sino por, no sé, por manifestarse, simplemente. Creemos que todo el mundo tenemos derechos. Ellos hacerla, pero los usuarios también. El que tiene que ir a trabajar es una faena. ¿Qué piden los sindicatos del metro? ¿Por qué esta huelga? Pues piden una jornada festiva más al año. Tienen derecho en este momento a 11 días libres por asuntos propios. No todos esos días son remunerados. Piden también que los contratos a tiempo parcial se conviertan en contratos a jornada completa. Metro, la empresa, acumula una deuda de 30 millones de euros y en los últimos años ha perdido a un 12% de sus viajeros. Catálogo de derechos para unos, listado de privilegios difíciles de sostener en tiempos de crisis para otros. Salario, permiso, complemento, dietas bajas, formación, horario, categoría, jubilación, seguro. Son los términos comunes en todo convenio colectivo. Ahora bien, cambian y mucho los adjetivos que los acompañan. Hablamos de Metro de Madrid, considerado uno de los mejores del mundo. Lo usan cada día 2 millones de personas. A su disposición, 293 kilómetros con parada en 300 estaciones. Detrás de semejante infraestructura, 7.600 trabajadores. El 99% con contrato indefinido. Más de la mitad de la plantilla cobra al año 38.000 euros brutos, 4 veces el salario mínimo interprofesional. ¿Puede la compañía mantener este gasto? Supone al año un desembolso solo en salarios de más de 360 millones de euros anuales. Y a pesar de llevar años en crisis, buena parte de los trabajadores han visto cómo sus retribuciones han ido en aumento. Un ejemplo, el colectivo de conductores. Su sueldo se ha incrementado en más de un 19% en los últimos 4 años. Siguiente punto, los permisos. Tienen derecho a 11 días de asuntos propios, 6 de ellos remunerados. Si fallece algún familiar o tiene previsto asistir a una boda, más días libres de los que recoge el Estatuto de los Trabajadores. En caso de nacimiento, acumulación del periodo de lactancia hasta los 9 meses. El convenio también permite solicitar anticipos de hasta 6 mensualidades del salario base. Pueden devolverlo en 30 meses. En estos momentos hay 6,8 millones de euros en anticipos. ¿Puede permitírselo hoy en día alguna empresa? Para comprar la primera vivienda habitual, formalizar una escritura o en caso de siniestro también hay facilidades. Préstamos con plazo de amortización de 10 años con un tipo de interés anual del 3%. El abono transportes gratis para los trabajadores. Sus parejas e hijos tampoco pagan los desplazamientos en metro. Los empleados disponen de póliza de seguro de vida. En caso de fallecimiento, el cónyuge tiene derecho a su incorporación indefinida en la empresa. ¿Hasta cuándo se pueden mantener estas condiciones? ¿Seguirán plasmadas en el próximo convenio colectivo? Empresa y sindicatos están en plena negociación. Tenemos también preguntas de nuestros espectadores sobre este asunto. Sergio, dinos. Espectadores, muchos son los empleados que dicen que no es cierto que el abono sea gratis para familiares de empleados, con lo cual esto sería bueno clarificarlo en la mesa de debate por los representantes o de los sindicatos o de los trabajadores o de la compañía. Sandra dice, ¿les bajarán a los altos cargos del metro el sueldo también? Y Gloria le pregunta al representante de los trabajadores por qué los sindicatos aceptan una rebaja del 14% en los tripulantes de cabina de Iberia y organizan en los días del COI una huelga por una rebaja solo del 10% de los trabajadores del metro. No es un agravio comparativo, son algunas de las preguntas, Ana, que nos han llegado. Vale, pues vamos a responder en primer lugar, gracias Sergio, seguimos esperando preguntas, comentarios. Vamos a responder en primer lugar a esas preguntas de los trabajadores. ¿Esa propuesta de rebaja de salarios es también para los directivos de la empresa? Los directivos de la empresa en el mes de diciembre tuvieron una reducción de más del 12% y evidentemente cuando hablamos de gastos de personal están incluidos los salarios y los sueldos de todos los empleados de metro, por lo tanto también los que están fuera de convenio, que son los directivos. Bien, ¿el abono es gratuito, el abono transporte para la familia de los empleados de Metro de Madrid? No, es el pase gratuito en la red de metro, no en el resto de transportes públicos de la Comunidad de Madrid. En la red de metro. En la red de metro es gratuito. Bien, de acuerdo. Pregunta para los sindicatos. ¿Por qué aceptan ustedes una rebaja del salario de los tripulantes de cabina de Iberia de un 14% y, sin embargo, cuando les proponen una rebaja del 10% en el Metro de Madrid, hacen huelga? Porque no es comparar una situación con la otra. Nosotros estamos diciendo de que no es necesario rebajarse el salario del 10% y me encanta y voy a recoger el guante que acaba de lanzar aquí el consejero delegado. Señor, le vuelvo a decir, cuando no es necesario, son todo el cómputo del gasto de personal. Perdóname. Hablo de los abonos, hablo de los anticipos. Señor consejero, acaba usted de rectificar, señor Cabero. Acaba usted de rectificar, señor Cabero, en la Asamblea de Madrid hablaba exclusivamente de una reducción, no del más salarial, sino del 10%. Que me alegra, que le recojo el guante, que me alegra y que le recojo el guante. Por ahí vamos bien. Los 400 millones
millones que están destinados a gastos de personal, bien. Si que están los abonos, de la masa salarial, por favor, todos. hablen ustedes uno a uno para que nuestros espectadores se enteren. Vamos a ver, hablamos del coste. No, tienen ustedes los dos, pueden interrumpirse, pero no me hablen ustedes los dos a la vez, porque entonces en casa no se enterará de nada nuestros espectadores. Hablan ustedes eso de salario exclusivamente o de lo que se entiende en términos generales de salario, es decir, lo que cuesta el sueldo, los beneficios de un empleado, los de seguros que pueda tener. ¿De qué están hablando ustedes exactamente esa bajada del 10%? De todo lo que está incorporado en el capítulo 1, que son todos los gastos de personal, que son 400 millones. Que no es solo lo que se percibe como salario en la nómina. Le cojo el guante. Hay cantidad de gastos que se Consejero, pueden reducir, le todos cojo los el abonos guante. transportes, todo el traslado de personal, Así, que cuesta más de 2 millones de euros, y cantidad de beneficios sociales que se pueden recoger. ¿Me está diciendo usted que van a llegar a un acuerdo? Vamos a ver, yo le estoy diciendo que nosotros ya hemos llegado a un acuerdo que se nos aplicó por la Comunidad de Madrid, se nos aplicó la ley de acompañamiento a la ley de presupuestos, y Metro de Madrid alcanzó un acuerdo, porque se nos dejó negociar en Metro de Madrid, porque no hubo interferencias externas que dificultaron la negociación, y alcanzamos un acuerdo en base a la masa salarial, y lo sabe el señor consejero como lo sé yo, y eso fue en el mes de julio de 2011. Ahora bien, si cuestiones externas a la propia vida interna de lo que es Metro de Madrid tiene intereses en perjudicar porque quiere, yo qué sé, quizás hasta privatizar el metro, desde luego está viciando en absoluto totalmente la negociación y va por mal camino. Quiero decir con esto que los gastos de personal, por ejemplo, en el año 2008 fueron de 339 millones y en cambio en el año 2013, para 2013, 367 millones. Eso no llega ni muchísimo menos al índice de precios al consumo según ha subido el coste de vida. Los datos que yo tengo, el salario de los conductores ha subido un 19% de 2008 a 2012. ¿Por qué? No es verdad, porque se les rebajó en la 14ª parte del salario con la aplicación del Real Decreto 20-2012, que no han recuperado y todavía falta por pagarles parte del 2011 y casi todo 2012. 16 millones y medio en ese concepto. Como todos los empleados públicos. Le deben usted una parte del salario. Y además decir que el ingreso que tanto se habla de ello, de viudas, han ingresado 6 viudas, 6 en 4 años, mientras han entrado 250 técnicos y directivos a dedo. Bien. Me dirá usted que a mí hay una cosa que me llama la atención personalmente. Es una de las pocas empresas en la que si alguien muere hereda el puesto de trabajo a algún familiar. No es una herencia. Me está diciendo usted que han entrado viudas. No es una herencia. Herencia es que entre el hijo del portavoz de la Asamblea de Madrid del Partido Popular. Eso puede ser herencia u otra parecida. Pero cuando una ¿eso persona... no ocurre en el metro? Claro, es que está trabajando el señor Arribas. Digo yo, el señor Cabrera está trabajando en el Metro de Madrid y creo que es el hijo del portavoz del Partido Popular de Madrid. La paga extra, que fue una decisión que tomó el Gobierno Central, refrendado por las Cortes, que usted puede estar de acuerdo o no políticamente. Pero ¿qué diferencia hay entre un trabajador de metro y un maestro o un profesor de GB? Los sindicatos dicen, no ha subido tanto el salario porque se ha dado la paga de Navidad. Por eso lo dicen ustedes. Año 2009, 348 millones de euros. Año 2013, 367. La diferencia, yo todavía sé sumar, son 33 millones de euros. Que se ha aumentado el gasto de personal desde el 2009 al 2013. Y yo le vuelvo a decir, para hacer eficaz y eficiente y para que los ciudadanos de Madrid no tengan que pagar con sus impuestos más de lo que están pagando, pongámonos de acuerdo. Le hemos dicho que tenemos que ahorrar o bajar un 10% la masa salarial. Y ustedes han dicho que no, que quieren incrementar un 40 millones. Que ese mensaje me lo acaba de lanzar usted aquí. Señor Arribas, siempre hemos dicho que los 400 millones, cerca de los 400 millones de euros destinados a salarios y al gasto del personal, que se redujeran un 10%, que nosotros creemos que es normal que se reduzca en estos momentos la masa salarial para mantener el empleo de metro, que es el principal función y la principal lema del gobierno regional. Pongámonos de acuerdo de dónde sacamos los 39 millones de euros que hay que ahorrar en el capítulo 1. Bueno, entonces vamos a ver, a mí lo que me preocupa como usuario es saber si ustedes en esta situación van a tomar alguna medida para proteger a aquellos que en este momento están sin protección y no pueden utilizar el transporte público. ¿A los parados le van a ustedes a hacer algo? Es una reivindicación que venimos
pidiendo ya... El transporte público de la Comunidad de Madrid es uno de los más subvencionados de Europa y desde luego de España. No le estoy preguntando eso. No le estoy preguntando ¿Qué grado de subvención tiene el Metro de Madrid en concreto? Cerca del 60% está cerca subvencionado. Cerca del 60% es subvención pública. Es decir, el resto de españoles, de ciudadanos de Madrid, con sus impuestos están sufragando el transporte público en un 60%. Y lo que estamos diciendo es que la empresa sea mucho más eficaz, mucho más eficiente, igual que hemos reducido cantidad de gastos que en estos momentos, con la situación económica que había, eran superfluos, hay que ahorrar un 10% del gasto de personal. Y yo creo que no es tanto pedir a los sindicatos, que de hecho yo creo que el convenio de Metro es un convenio muy positivo, que todo el mundo reconoce, que el 99% de los contratos de Metro son contratos indefinidos, que el salario medio no es un salario bajo, es un salario bastante importante. En estos momentos que cojamos la masa salarial y reduzcamos el 10%, que son cerca de 39 millones de euros. No creo que sea tan difícil. Nosotros hemos puesto sobre la mesa esa cantidad. Y ustedes, los sindicatos, no solamente han dicho que no están de acuerdo con esa medida, sino que plantean subidas por encima del 4% en los salarios de Metro. Lo tengo yo aquí, la plataforma que ustedes presentaron. Tarifas. ¿Qué van ustedes a hacer con las tarifas? ¿Van a seguir subiendo de esta forma que suben en año este tras año? Lo único que se ha subido es el IPC. Si usted va al IPC del transporte, sí. Vamos a ver, la energía eléctrica, ¿cuánto ha subido? La energía eléctrica, ¿me puede contestar? La energía eléctrica, ¿cuánto ha subido en el año 2012? En el año 2012 ha subido cerca del 13% y no se ha repercutido en el billete. Oiga, se ha repercutido ustedes cuando les interesa cogen la subida de la energía eléctrica, cuando no, el IPC, cuando no el precio del carbón y cuando no algo se inventa. En el mes de enero se ha subido el IPC que estaba establecido. El caso es que al final, yo no sé qué pasa, pero ustedes tienen déficit, nosotros pagamos cada vez más. La gente no abandona... Pagan más los ciudadanos que pagan con sus impuestos el 60% del costo del servicio. Que en ningún país europeo se paga el 60% a través de los impuestos, a través de la subvención. Déjenme que vaya... Me parece muy bien que se subvencione, pero por lo menos un 50%. Porque desde luego así está nuestro país. Vamos a por más preguntas de nuestros espectadores. Sergio, cuéntanos. Rápidamente con opiniones. Eduardo, yo soy trabajador de Metro y quiero los Juegos Olímpicos 2020, pero ¿por qué tenemos que pagar los trabajadores la mala gestión de sus dirigentes? Juan Pablo, si los sindicatos están para proteger a los trabajadores, ¿por qué quieren torpedear un evento que traería miles de puestos? García, todos los madrileños sufrimos recortes y pagamos con nuestros impuestos a los insolidarios del Metro, no van haciendo amigos. Roberto, lo que debatimos en el caso de Metro es asumir que los gobernantes pueden incumplir sus contratos sin asumir responsabilidad. Manuel, aquí la crisis es para los parados y para los trabajadores del sector privado. En Metro no hay crisis, hay dinero público y siguen insistiendo además, Ana, nuestros espectadores, en que el pase al Metro para los familiares no es gratis, que se lo descuentan de la nómina a los trabajadores. ¿Les descuentan de la nómina a los trabajadores? Es un rendimiento en especie, pero evidentemente... Forma parte de la nómina. O sea, es lo que llamamos masa salarial en general. Cualquier ciudadano no paga lo mismo porque, y además, es uno de los, en estos momentos, requisitos que podemos suprimir dentro del nuevo convenio, que los pases de familiares es un ahorro para la compañía que ustedes saben que sale de las arcas públicas. Y evidentemente, vuelvo a decir, la oferta está hecha desde el primer día, desde el minuto cero en el que denunciamos el convenio colectivo y nos pusimos a negociar que había que reducir la masa salarial de un 10%, como habíamos reducido el resto de los gastos de la compañía, para hacerla eficaz y eficiente. En estos momentos de crisis tenemos que crear empleo, tenemos que generar expectativas. Desde luego, teniendo un sector público tan costoso, no puede ser. Un asunto más a raíz de esta huelga de Metro, cada vez que surge un conflicto laboral, un conflicto que afecta de forma más o menos importante a la vida de los ciudadanos, el debate aflora de nuevo. Esto lo decía la semana pasada, hace unos días, con ocasión de la huelga de Iberia, el presidente de la Comunidad de Madrid. Esto pone de manifiesto la necesidad de regular ese derecho de huelga porque es intolerable que se impida a los ciudadanos la movilidad por una reivindicación laboral que en este caso además es insolidaria e injusta. Es necesaria una ley de huelga, no es la primera vez que surge este debate. Isabel es experta en ese asunto. Isabel, ¿tú qué opinas? Vamos a ver, tal como está regulado hoy en día el derecho a la huelga, yo creo que es suficiente lo que tenemos, teniendo en cuenta que podemos aportar la jurisprudencia que existe de los tribunales, que completa lo que queda de ese decreto ley del año 77, que en parte además ha sido reinterpretado por el Tribunal Constitucional. Ya hubo un intento de regular el derecho de huelga en el año 92, si yo no recuerdo mal. Yo siempre he dicho que creo que es muy importante que los derechos fundamentales estén desarrollados por la consiguiente ley orgánica. Es lo que manda la Constitución, pero no está hecho en ley orgánica. No está hecho en ley orgánica, porque el decreto ley es anterior a la Constitución, trata además relaciones laborales.
En la actualidad, bueno, tendría sus ventajas quizás regular el derecho. Partimos de una gran desventaja, y esto ya es una opinión personal. En tiempos de conflicto es muy complicado elaborar una ley orgánica en la que se recoja ciertamente una norma de consenso que desarrolle el precepto constitucional. Por otra parte, también hay que utilizar esa norma en momentos de conflicto social, cuando el derecho, como el que estamos hablando aquí, el derecho de huelga, es cuando realmente se está utilizando. O sea que, porque en derechos, en momentos cuando no existe ese conflicto, quizás el derecho de huelga tiene menos relevancia. Hay otros derechos a ver si me queda claro. En esa ley orgánica que sería buena, habría que incluir todo lo que se ha legislado no, perdón, no es la palabra adecuada. Sí, todo lo que se ha dicho en los últimos años sobre jurisprudencia, etcétera, sobre conflictos y temas claro, similares. porque la Constitución hace referencia a varios conceptos que hay que recoger como contenido esencial del derecho. Por una parte, el derecho de huelga como un derecho fundamental, por otra parte, derecho que se reconoce a los trabajadores, y la Constitución hace una mención expresa del respeto a los servicios mínimos. A partir de ahí, el orden, la seguridad, que son principios constitucionales que están dentro de lo que es un Estado de Derecho. Con lo cual, efectivamente, todo eso habría que incorporarlo a lo que es la regulación del derecho de huelga. Y en su caso también sería importante todo lo que se ha hecho jurisprudencialmente, por ejemplo, en relación a la mediación, que creo que ha sido un instrumento que se ha utilizado en base a la doctrina de los tribunales, que se ha llegado a acuerdos que se han podido llegar en distintas empresas cuando ha surgido el conflicto. Ahora vuelvo a reiterar que efectivamente estamos viendo, y lo estamos viendo yo en directo, que las posibilidades de una regulación cuando no hay consenso fácilmente asumible, pues es más difícil. Incluso ahora mismo en la situación actual en la que efectivamente la mayoría absoluta podría aprobar una ley orgánica sin dificultad, tampoco es un tipo de norma que no exigiera llegar a un acuerdo importante sobre ese derecho. Las demás personas que están en esta mesa, ¿ustedes estarían de acuerdo en que se desarrollara la Constitución con una ley de huelga, como manda la propia Constitución, por otra parte? Claro, el problema se plantea cuando efectivamente ocurren estas cosas. Es decir, hay un derecho que es el derecho de los usuarios, también reconocido, a moverse, a transitar libremente, nadie le puede impedir eso, y hay otro derecho, que es el derecho, un derecho muy fundamental, reconocido en nuestra Constitución, que es el derecho de huelga. Si esto lo reformamos, ¿vamos a solucionar el problema? Para los usuarios, ¿esto qué va a significar? ¿Esto va a significar algo positivo? Es que no sé hasta qué punto reformar ahora la Constitución para esto... No, reformar la Constitución no, desarrollar la Constitución en una ley orgánica diciendo hasta dónde llega el derecho a la huelga, hasta dónde llega el derecho al trabajo, cuál es el límite a los servicios mínimos, cuál es el mínimo, cuál es el máximo. Pero ahora mismo hay unos servicios mínimos que, desde mi punto de vista, al menos... Yo que soy un usuario de metro, se están respetando. No siempre se han respetado. Bueno, yo viajo normalmente en el metro en horas punta o me tengo que esperar un poco más. Evidentemente, cuando hay una huelga uno tiene que esperar un poco más. Pero en general yo no he visto aglomeraciones, no he visto... Vamos, creo que se están respetando. Si no fuera así lo diría, tranquilamente. Hace 2 años no se respetaron y se declaró la huelga ilegal. Efectivamente. Ya cuando el daño se en el año 2010, en julio de 2010, premeditadamente se incumplieron unos servicios mínimos y el Tribunal Supremo ha declarado esa huelga ilegal. Después de 3 años. Un castigo, recuérdese usted, por parte de los usuarios en ese momento, un castigo muy serio a los sindicatos, que después han mostrado, me parece, mucha responsabilidad. Han hecho sus huelgas, protestando por lo que sea, oiga, no lo sé, pero han mantenido también unos servicios mínimos, no sé. Ignacio, ¿ley de huelga, sí o no? Yo lo que sí yo creo que la ley de huelga ya existe. Ahora bien, que nos pongamos... ¿Cuál es la ley de huelga la que ya ley de existe? huelga es la que la Constitución, que es una ley constitucional y está dentro de nuestra Carta Magna, y por lo tanto la ley de huelga existe. O sea, un desarrollo de la Constitución, perdón, ¿no? Otra cosa es... ¿Queremos ponernos de acuerdo? Es verdad que hay que hablar en frío. Y ahí tenemos el ejemplo del acuerdo de Transportes de Barcelona Metropolitano, me parece que es TBM de Barcelona. Se pusieron de acuerdo y efectivamente es lo que se sigue aplicando. Hay que también reconocer que evidentemente estamos respetando los servicios mínimos, pero también denunciamos, impugnamos servicios mínimos. Y cada vez que ganamos los servicios mínimos, porque reconoce la justicia que efectivamente son abusivos, no sientan precedente. De una huelga para otra no sienta ningún precedente. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Consejería? La Consejería vuelve a imponer los mismos servicios mínimos abusivos. Huelga tras ¿A qué llama usted servicios mínimos abusivos? ¿Qué porcentaje de los trabajadores tienen que estar? Servicios mínimos abusivos son como, por ejemplo, en este caso, que en el mes de octubre
ponen en torno a en hora punta, en torno a un 45%, y en este caso, 19, 20 y 21, nos ponen cerca de un 60%. 60% son servicios mínimos. En cuanto vaya más allá del 50%, eso es un abuso. Pero Vamos a ver, señora Rivas, es un 60% del cómputo general. Es decir, por ejemplo, el día 5 de enero que hicieron huelga a las 24 horas del día. A lo largo del día había unos servicios mínimos de un 20 o un 30%, pero entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, que era cuando más afluencia había al centro de Madrid, porque había cabalgata de Reyes, evidentemente tuvimos que subir los servicios mínimos, y no porque no se nos antoje a la dirección de Metro ni a la consejería, sino por motivos de seguridad. Había niños y evidentemente los servicios mínimos los hacen unos técnicos. Y usted sabe perfectamente que ha habido efectivamente ha habido sentencias que declaraban los servicios mínimos abusivos, pero en una parte porque no estaban bien desarrollados. Pero llevamos 2 años, desde luego, en los últimos 17 paros, todavía no había ninguna declaración de unos servicios mínimos abusivos, porque están bien argumentados desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la seguridad, porque prima la seguridad de los ciudadanos y de los viajeros que están en el metro. Perdóneme, señor consejero, perdóneme. En este momento lo único que se ha declarado ilegal es una huelga ilegal. Los que van desde septiembre hasta el 5 de enero, que estamos en ello. Que se decretó del 28, 29 y 30 de junio del 2010, en el que no se respetaron los servicios mínimos. Y como decía el representante de los consumidores, no solamente se hizo daño a la compañía, sino se hizo daño a los ciudadanos de Madrid, que eso es lo más grave, y ahora ya el daño es irreparable. Criterio, Isabel, sobre servicios mínimos, muy brevemente. Pues en principio, claro, depende el tipo de prestación que se esté realizando, es cuando se realiza un criterio distinto de servicio mínimo. Y en este punto sí que sería interesante quizás que existiera una ley específica que marcara el porcentaje en función de cada uno de los sectores que están llamados a la huelga. Que porque ciertamente, que un juzgado. Claro, lo que son servicios mínimos en determinados trabajos no es lo mismo que en otros trabajos. Y eso sí sería importante que se entrara a hacer una ponderación o una valoración. Servicios alternativos a que no lo haya. Pues muchas gracias por estar todos aquí esta noche. Vamos con otra asunto. Gracias. Yo me alegro de que hayan estado aquí para que nuestros espectadores hayan podido escuchar todas las posiciones y ustedes tienen